quisiera compartir con quienes nos están escuchando y viendo que hemos conformado una comisión de estudio del tema inteligencia artificial y su relación con la práctica del coaching ontológico. Esta comisión se formó hace unos 3 meses, hemos dedicado más de 150 horas reloj de lectura, estudio, encuentros, conversaciones, escritura. Hemos escrito cada uno de los participantes de la comisión que hemos sido presentados. Hemos escrito un ensayo que muestra hasta dónde hemos llegado nosotros en el estudio de este tema de la inteligencia artificial. No hemos estado investigando, sin duda, pero no hemos querido darle a este grupo el nombre de grupo de investigación, sino más bien comisión de estudio, porque creemos que este estudio que estamos realizando es el primer paso para llegar a proyectar una investigación rigurosa, amplia, con todo el conocimiento que podamos recabar de las fuentes secundarias, de conversación con otros coaches de esta federación y de otros lugares. De modo que vamos a presentar lo que cada uno ha encontrado. No pretendan ustedes que estemos coincidiendo en todo, todos los que vamos a presentar esta mañana. Sí estamos alineados, estamos de acuerdo en las líneas gruesas, pero habrá detalles en los que posiblemente discrepemos, porque en el coaching ontológico entendemos que no tenemos la verdad, sino que tenemos una interpretación de los hechos. La inteligencia artificial es una realidad relativamente nueva, todavía poco conocida, además controversial, y por esa misma razón puede que haya alguna superposición y puede que haya alguna diferencia entre nosotros. Yo quisiera entonces pedirte, María José, por favor, que me pongas la siguiente diapositiva. En la pantalla compartida, ese es el título, ¿qué hacemos con ella, con la inteligencia artificial? Y hemos puesto como subtítulo miradas acerca de la relación entre la inteligencia artificial y la práctica del coaching ontológico. Vamos a la siguiente. Ahí estamos los participantes, un servidor, Enrique Espinosa, María Laura, María Guadalupe, que hoy no ha podido estar, Carlos Mayol, Jair Filipiac y David Gleiser, que ha escrito, ha contribuido con conocimiento, hemos estado conversando y dialogando. Él ha elegido no hacer una presentación hoy y cada uno de nosotros podemos declarar que somos responsables individualmente de lo que vamos a presentar, lo que vamos a decir, ¿sí? De modo que no busquemos el aval mutuo entre nosotros, ni tampoco el aval de la FICOP, porque este es un primer paso de estudio y esperamos que cuando lo hayamos concluido y hayamos llegado a consensos o a conclusiones rigurosamente presentadas, y podamos tener una voz oficial como federación. La siguiente, por favor, María José. Muy bien, ¿cuáles son los orígenes de la inteligencia artificial? Yo creo que la mayoría del público piensa que los orígenes son muy recientes, de hace un par de años o un poco más, y en verdad, como campo de estudio formal, la inteligencia artificial surge en la década de los años 50. Si bien ya durante la Segunda Guerra Mundial, en los años 40, se estuvo utilizando inteligencia artificial para decodificar mensajes, diríamos, encriptados de los enemigos, ¿sí? De los enemigos de la Segunda Guerra Mundial, el eje y los aliados. Y seguramente la idea de inteligencia artificial venía gestándose de un poco antes, aún quizá la década de los años 30, aunque no hemos encontrado suficiente evidencia al respecto. Entonces, fíjense, años 50, hace ya más de 70 años. Mucha gente cree que la inteligencia artificial se viene desarrollando en la última década o en los últimos 5 años, y no es así. El famoso test de Turing, presentado por Alan Turing, planteaba la cuestión de si una máquina, vamos a llamar máquina a la inteligencia artificial,
podía mostrar un comportamiento que no se distinguiera de la inteligencia humana. En este caso se pone un ser humano en contacto con una máquina, pero él no sabe que es una máquina, con otro ser humano, y tiene que tratar de discriminar cuál es la máquina y cuál es el ser humano. Si este testigo, si este árbitro o referí no logra darse cuenta cuál es la máquina y cuál es el ser humano, porque la máquina está imitando perfectamente al humano, entonces la inteligencia artificial, el avatar o el robot o el programa que se haya presentado estaría aprobando o pasando el test de Turing. Queremos decir, sí, por lo menos me hago responsable de la declaración, que el test de Turing no es suficiente prueba para nosotros en cuanto a que una máquina de inteligencia artificial pudiera reemplazar efectivamente, completamente a un coach ontológico. Vamos a la siguiente diapositiva. Ahí está, el término inteligencia artificial se acuña oficialmente en el año 56 en la conferencia de Dartmouth College, donde se reunieron pioneros en matemática, en ciencia de la computación y en teoría de la información. Inteligencia artificial tiene que ver mayormente con estas tres disciplinas, ¿sí? Matemática, computación e informática, para explorar cómo las máquinas podían simular el pensamiento humano. Mis compañeros van a presentar durante esta mañana los distintos usos que puede tener la inteligencia artificial, ¿sí? Con imágenes, con reconocimiento de rostros, con diseño gráfico, con dibujos, con diagnósticos médicos, etcétera. Prácticamente todo lo que hace el ser humano puede ser asistido por inteligencia artificial. Vamos al siguiente cuadro, por favor. Bien, hoy en día la inteligencia artificial se encuentra en una amplia gama de aplicaciones, como ya dije, incluso predicciones de mercado, mucho más. Vamos a ver cómo nos puede ayudar a nosotros, los coaches ontológicos, porque sin duda que la inteligencia artificial nos puede asistir, no específicamente durante una sesión, sino previamente y posteriormente con búsqueda de información exhaustiva, completa, rápida, aclarando algunas dudas que podamos tener. Nos puede asistir. Siempre es el ser humano el que tiene que estar dirigiendo el trabajo y la inteligencia artificial puede asistirnos. Si bien ya hay programas, como va a ser presentado más tarde, programas que se ofrecen de que una máquina te coachee completamente, pero ya vamos a discutir el tema. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué técnicas usa la inteligencia artificial? Aprendizaje automático o machine learning. Las máquinas pueden aprender, están programadas para que aprendan. Redes neuronales que imitan las neuronas humanas. Procesamiento del lenguaje que se fija en las características del lenguaje humano. Son dos modos fundamentales de poder trabajar con la inteligencia artificial. Redes neuronales y procesamiento del lenguaje, entre otras, para simular procesos cognitivos humanos y realizar tareas que tradicionalmente requerirían de la inteligencia humana. Vamos a la siguiente diapositiva. ¿Qué es la inteligencia? Creo que es importante aclarar esta distinción. Habrá muchas, yo estoy ofreciendo una. Inteligencia es la capacidad de aprender, de comprender, de razonar, de adaptarse a nuevas situaciones y resolver problemas de manera efectiva. Nos damos cuenta que no solo el humano es inteligente o tiene inteligencia, también los animales, especialmente los mamíferos superiores. Un perro, por ejemplo, aprende, comprende las órdenes. Podemos decir que saca conclusiones, posiblemente no es el razonamiento, seguramente no es el razonamiento humano fino. Se adapta a nuevas situaciones, los animales lo pueden hacer, resuelven problemas, los delfines, los chimpancés, los monos. Es un grado de inteligencia inferior al humano, creemos, pero tienen estas características. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. ¿Por qué hablamos de inteligencia artificial? Y ahí tenemos una fotografía de Humberto Maturana, el biólogo, que contribuyó tanto al desarrollo del coaching, aunque él prefería mantenerse aparte del coaching ontológico en particular. La inteligencia artificial se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requieren inteligencia humana. Es artificial porque se utiliza para denotar que esta inteligencia no es biológica. Las máquinas o los avatares o los robots no son biológicos, no son autopoiéticos,
es decir, que se hacen a sí mismos, que se reproducen, que se sanan a sí mismos, que no necesitan de otra fuente para poder sobrevivir. En el caso de las máquinas de inteligencia artificial, han sido fabricadas por el humano y necesitan asistencia humana, si bien tienen capacidad, como dije, de aprender. La autopoiesis, el hacerse a sí mismo, esto lo tiene el humano, no lo tienen las máquinas, hasta el momento al menos, aunque posiblemente en el futuro tengamos desarrollos sorprendentes de parte de las máquinas. Vamos a la siguiente diapositiva. El análisis de la emocionalidad mediante inteligencia artificial. Hasta cierto punto, una máquina puede analizar en qué emoción estamos cuando conversamos con ella. Y esto lo hacen mediante un proceso que implica técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Es decir, están programadas para escuchar nuestro lenguaje y poder identificar polaridades emocionales, extraerlas, evaluarlas, si son positivas, negativas o neutras. Lo pueden evaluar de un texto escrito, ya sea que estemos emitiendo una opinión, estemos haciendo un comentario, estemos compartiendo un tweet, escribiendo una reseña, entre otras cosas. Es decir, tienen un grado de poder analizar, de acuerdo a la programación que hayan recibido, nuestra emocionalidad. Obviamente no es lo mismo que conversar con un ser humano que te observa, que ve tu rostro, que ve tu corporalidad y que siente, debido a la bioquímica del sistema humano, siente una empatía respecto de la persona con la cual conversa. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Es importante tener en cuenta que aunque los modelos de análisis de sentimiento han avanzado significativamente, el procesamiento del lenguaje natural y la comprensión del contexto humano aún presentan desafíos, lo que puede llevar a interpretaciones erróneas en ciertos casos. La máquina se puede equivocar, es verdad que los humanos también podemos equivocarnos, y algunos dicen que los humanos nos equivocamos más que las máquinas. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, algunos pilares de la práctica del coaching ontológico. En las sesiones 1 a 1, el coaching es un encuentro de dos almas, así lo entendemos, que danzan, eso es conversar, en torno a nuestros pensamientos, expresiones, emocionalidad, corporalidad, en una co-construcción, el coach y el coachee vamos co-construyendo, que le permita al coachee, al consultante, bucear dentro de sí mismo para encontrarse consigo mismo en busca de resolver sus quiebres. Hasta cierto punto la máquina nos puede acompañar en este proceso, pero no logra hasta el momento imitar suficientemente al coach humano. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Vamos a ver otro pilar de la práctica del coaching ontológico para tenerlo en cuenta. El coaching ontológico es de naturaleza no directiva, así lo entendemos. Es decir, el coach no da respuestas, las máquinas sí nos dan respuestas, pero no las precisamos cuando estamos coachando. El coach no hace diagnóstico, el coach no sugiere comportamientos al cliente, no da consejos, no corrige, sino que facilita el aprendizaje del coachee desde adentro de sí mismo hacia afuera. Usamos la metáfora del pollito que está en el huevo, que para nacer debe picotear el huevo desde adentro para poder salir a la vida, porque si alguien lo hace desde afuera posiblemente lo va a matar. Esta característica del coaching, y especialmente el coaching ontológico, hace bastante difícil que una máquina nos pueda suplantar. De hecho, no pretendemos que nos suplanten, sino que en este caso nos asistan. Vamos a la siguiente diapositiva. Dos pilares más de la práctica del coaching ontológico. El coach adhiere a una ética de respeto por la libertad de cada ser humano y su autonomía. La máquina puede respetar nuestra libertad, nuestra autonomía ya empieza a depender muchas veces de la máquina. Y el siguiente punto es que el coach guarda estricta confidencialidad con respecto a lo conversado en una sesión de coaching ontológico. Acá hay un riesgo con el ser coachado por una máquina, de que la confidencialidad no es garantizada, porque lo que estamos conversando queda en algún lugar del ciberespacio, incluso les sirve a las máquinas para poder aprender de las experiencias que están teniendo. Este es un aspecto ético interesante, importantísimo, clave, del cual nos vamos a hablar María Laura en un momento más. Y para ir terminando mi participación, hay otro pilar que es que el coach puede manifestar al coachee
lo que está sintiendo durante la conversación, lo que a él, al coach, le está pasando cuando escucha al consultante. Puede referir experiencias personales si esto contribuye al darse cuenta del coachee con respecto a quién y cómo está haciendo. Acá es muy difícil que una máquina pueda decir qué está sintiendo, porque no siente, no tiene una bioquímica, no tiene un sistema nervioso, no tiene un cerebro húmedo, un cerebro humano. Puede imitar, puede aprender a partir de lo que escucha, pero la vivencia de estar empatizando con el cliente le falta a la máquina, y en este caso mi postura, y creo que estamos alineados con los compañeros, es que las máquinas no nos reemplazan, sí nos acompañan, nos ayudan, hacen algunas cosas rápida y eficientemente, pero necesitamos siempre de un humano para poder realizar un trabajo de coaching ontológico tal como lo entendemos. Esa sería mi presentación. Le doy el paso ahora a Carlos Mayol, para que nos comparta lo que él ha encontrado en su experiencia como coach y como empresario. Muchas gracias. Felicitaciones, Enrique, por tu exposición. Bueno, yo me enfoqué más en la parte de mi función de empresario, así que me fui directamente a la práctica y qué se encuentra en la inteligencia artificial hoy en día. Así es, por favor, Majo. Sí, Majo, puedes compartir el siguiente slide. Sí, tenemos algunos problemitas de banda ancha. Majo, no sé si me escuchas. Ahí está entrando. Estás en mute, Majo. ¿Me puedes compartir el siguiente slide? Uno más. Siguiente, hasta que veas mi foto. Ahí está, dos para arriba. Mientras tanto, un poquito más arriba, sí, más todavía. Más. Hacia arriba, o sea, para adelante. Estamos avanzando y necesitamos retroceder. Más. Dos para abajo ahora. Uno más. Ahí está. Bueno, uno más arriba. Bueno, encontré 51 plataformas y chatbot. Diferencia, plataformas son estilo OpenAI, estilo Google, son las plataformas, y chatbots son partes desarrolladas con aprendizajes basadas en esas plataformas, por decirlo rápido. De las 55 evalué 26, que es mayor al 50%, lo cual me pareció un ratio importante de las evaluadas, no solo en computadoras, sino también en aplicaciones telefónicas, de los cuales, bueno, tengo varias cosas y experiencias para contar. Aparecen como coaching, aparecen 51. Como coaching ontológico, aparece una. Como coaching, aparecen desde ayuda psicológica, coaching conversacional, coaching de liderazgo, coaching de yoga, aparecen todos. Esto un poco se debe a la dualidad de la palabra coaching, que se puede usar como entrenamiento o en el sentido que lo usamos nosotros. Y también a la dualidad de la palabra ontológico o ontología. Ontología tiene tres acepciones. Esas tres acepciones tienen que ver con el coaching ontológico, que nos importa a nosotros de la parte de la filosofía, con la inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en ontologías, con lo cual la palabra está muy
caracterizada en lo que es la inteligencia artificial, y otra que tiene que ver con la teología. Independientemente de las tres, luego la pueden buscar, pero eso nos da que encontremos muchas veces la palabra coaching y muchas veces la palabra ontológica. De estas 51 aplicaciones encontramos 3 con avatares. Quiere decir que es como que si yo fuera un dibujito en la que le escribo algo y me responde algo. Y tengo sesiones de coaching, algunas que no dicen que son ontológicos, con esas. Y otra, un avatar que es con ingreso de voz al estilo WhatsApp, ¿no es cierto? En el cual yo le mando un mensaje de voz y me responde con un mensaje de voz. ¿Podemos avanzar a la próxima, Majo, por favor? Bueno, mientras leen la imagen del costado, les cuento algunos pormenores de lo que encontramos. Y esto es como se definen ellos. Por ejemplo, unos se definen como una plataforma mixta con una red de coaches avalados por ICF y otras asociaciones, y no he puesto el nombre para que no lo utilicen. Es una coach por inteligencia artificial. La plataforma esta se llama Coach Hub, que tiene coach profesionales y si no 24 horas con un coach que ellos dicen que es un coach, pero es la simulación de un coach por inteligencia artificial. Otra se refiere a ella misma como es una aplicación de inteligencia artificial que actúa como un coach personalizado para profesionales y empresas. Esta herramienta es capaz de ofrecer un coaching de alta calidad gracias a su avanzada tecnología de CAI. Es un término inventado por ellos. Así que vamos viendo lo que pasa. Otra, ¿le podemos avanzar a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Otra, ya voy a leer el costado, otra que dice, miramos más allá del coaching humano tradicional para brindar una plataforma donde los profesionales tengan acceso a las 24 horas al coaching automatizado que ayudará a impulsar el pensamiento profundo y crear hábitos motivadores. Mi experiencia, usé a todas las que, o sea, de las 26, usé a todas. Mi experiencia es que a los 5 o 10 minutos se cansan y te envían entre 10 y 20 preguntas, cada uno a responder. Que si respondes todas esas preguntas, solucionar el problema de la vida. Desde cuál es mi propósito de vida, qué es lo que me hace feliz, si soy feliz, o sea, todas preguntas, pero de 10 a 20, con lo cual mi percepción fue que era muy invasiva. Otras, por ejemplo, me contestaban y terminaban como en un loop. ¿Cuál era ese loop? Y que al determinado tiempo de yo estar haciendo una sesión, me cortaba. Otras que, por ejemplo, si yo dejaba, que ahí tiene que ver con lo que decía Enrique de la confidencialidad de datos, que si yo dejaba de responder, me mandaba un email, ¿no es cierto?, para ver si quería seguir la conversación en otro momento. Y esta otra, que se llama Banshee, en la cual yo le pongo un prompt, un ingreso, que le digo, me gustaría una sesión de coaching ontológico, ¿podrías? Por supuesto, estoy aquí para ayudarte. En una sesión de coaching ontológico exploraremos tu forma de ser y actuar y cómo estas impactan en los resultados que obtienes. Para comenzar, ¿podrías compartir un poco más sobre un área específica en la que te gustaría concentrarte durante nuestra sesión? Bueno, le comparto un área, me pongo en rol de víctima, le compartí que mi jefe me trata mal. Me preguntó si le podía dar más detalles y le dije que siempre en rol de víctima, me hace salir más tarde del trabajo y pierdo tiempo para estar con mi familia. Me responde, entiendo que sientes dolor, no era dolor lo que sentía, pero ella entendió que sentía dolor, y si estaba dispuesta a tener una conversación con mi jefe. Y le dije que sí, obviamente. Y me puso, bueno, muchas gracias, cuando las tenga, me avisas. Y me cortó directamente ahí sin nada, esta aplicación. No improvisamos, no me dijo cómo la tendría, en qué lugar, todo. Me dio sí una serie de consejos, que era buscar un lugar adecuado y 10 cosas más, el tono de voz, tener en cuenta tal cosa, pum, pum, pum. Todo eso me lo dio. ¿Podemos avanzar? Muchas gracias, Majo. Después encontré inseguridad emocional. Por ejemplo, esta aplicación, varias de las de arriba, de las grandes, tienen grupos de inversores,
son todas pagas, todas pagas. Hay que poner la tarjeta y después salirse o registrar su email, con lo cual tengo miles de spam en el email que usé. Esta cuida la inteligencia, la inteligencia, la parte psicológica de las personas. Tiene parte que van a instituciones profesionales, todo de psicología, que están los nombres, pero hay esta parte que me llamó la atención que dice, comparte tu secreto. Y yo le escribí, no, no me siento bien y creo que no es lo mejor para mi vida. Y yo mismo me respondí a mí, para no hacerle daño a nadie, mátate. A los 30 segundos me llegó un email que dice, Carlos, Carlos, te han comentado en tu posteo, mátate. Con lo cual no me pareció bueno porque agrede y la inteligencia artificial realmente lo debe poder detectar. ¿Podemos avanzar en la siguiente? Esto parece no muy grave, a la anterior. Esto parece no muy grave si me lo hago yo mismo. Ahora, si lo hace una persona que escribió esto, dice, hola, hace un tiempo que me siento así. Tengo 26 años, hay días que no tengo ganas de vivir y quisiera irme de este mundo, pero nunca lo intenté quitarme la vida porque pienso mucho en mi mamá. Si yo le respondo, mátate, las consecuencias pueden ser gravísimas. Y eso es un tema para tener en cuenta. ¿Podemos avanzar, Majo? Muchas gracias. Para ir cerrando un poquitito, le pregunté a ChatGPT si puedo con varios chatbots crear un chatbot que imite mi forma de actuar como coach ontológico y que las personas no los puedan distinguir, como decía la prueba de Turing mi amigo Enrique. Respuesta sí o no, le pregunté. Me dijo sí, es posible crear un chatbot que imite tu forma de actuar como coach ontológico utilizando varios chatbots y técnicas de procesamiento. En realidad, pagando entre $750 o menos mensuales, yo puedo acceder a distintas plataformas de texto a audio, de audio a video, de crear mi propio avatar, de ponerle mi voz y con todas esas licencias yo puedo enseñarle a otro chatbot que le enseñe, enseñarle a cómo actúo. ¿Es un coach? No es un coach. Simula un coach. Entonces ahí hay ciertas amenazas, si podemos avanzar, Majo, por favor, hay ciertas amenazas que yo veo. Y voy a empezar de abajo hacia arriba. Es la dualidad de uso. La dualidad de uso se refiere a que la mayoría de las cosas creadas en el mundo tienen doble uso. Por ejemplo, un martillo puede ser usado para clavar un clavo o puede ser usado para dañar a una persona. El que inventó la energía termonuclear puede hacerlo para obtener energía mucho más barata que de otra forma o para crear la bomba termonuclear que es aproximadamente 20 veces más grande que la bomba atómica. Esa dualidad de uso nos dice que la principal amenaza somos nosotros. Cómo usamos el marketing digital, las falsas promesas o poco claras promesas que hacen para vender estos coach artificiales. Y una que me pareció importante es la falta de conocimiento de un coachee potencial. ¿Por qué? Porque ese coachee potencial nunca ha experimentado lo que es tener un coachee real y puede tomar por coaching un coach real. Entonces no puede tomar por coaching ontológico eso que está viendo y no es, y puede caer en una trampa de estar pagando $5 o $10 la sesión, porque las sesiones son muy baratas, incluso se venden en paquetes para las empresas. Pero la principal amenaza que yo veo es la dualidad de uso. Nuestra mente la podemos usar para bien o nuestra mente la podemos usar para hacer el mal. Entonces, y muchas de las autoridades que dicen que están regulando la inteligencia artificial no lo están haciendo. Ya hay drones autónomos que toman decisiones de atacar. ¿Y cómo aprende la inteligencia artificial? Aprende en el método prueba y error. Y esa prueba de error pueden ser vidas humanas hasta que aprende a ir disminuyendo. Pero mientras tanto, el costo se paga. Pongo el ejemplo militar porque es el que más rompe todas las reglas en todo el mundo. Todas las otras inteligencias artificiales ¿cómo se llama? Son menos dañinas.
Y le doy la palabra a Jair, que está esperando, y gracias por bancarme la espera de tiempo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio, por este momento. Vuelvo a recordarles que estoy suplantando a Guadalupe Figueroa, que por motivos de fuerza mayor no nos puede acompañar el día de hoy. De todas formas, lo que tiene que ver con academia y inteligencia artificial, o sea, la parte académica de coaching e inteligencia artificial, lo hemos estado conversando en nuestras reuniones y bueno, intentaré hacer mi mejor esfuerzo para hacer el mejor papel en lugar de ella. Nos hemos propuesto 3 preguntas, no sé si, María José, si puedes compartir exactamente. Básicamente las preguntas que nos hicimos es si es posible suplantar completamente tanto a un coach ontológico humano como a un coachee programado con inteligencia artificial, junto con y compararlo con un coach, con un coachee humano para la realización de prácticas desde el punto de vista académico. En este sentido, hay algunas cosas, y vale siempre decir, como dijo Enrique al principio, todo esto es un por ahora, que hemos notado que hay varios desafíos a considerar, y si bien las inteligencias artificiales cada vez son más sofisticadas, la complejidad de las interacciones humanas todavía no han sido no han sido superadas o no han sido alcanzadas a través de las inteligencias artificiales disponibles. Algunas de estas cuestiones tienen que ver, por ejemplo, con la empatía y la conexión humana. Quiero hacer algunas salvedades aquí en este sentido, y es que, bueno, la empatía y la conexión humana son evidentemente elementos cruciales en el coaching, elementos cruciales en todas las relaciones humanas y en toda la comunicación. Un coach puede entender y puede empatizar con las emociones, no solo porque ha experimentado tal vez las mismas emociones que su coachee o su cliente, sino que es capaz de entender emociones diferentes por un tema de experiencia. Tengamos en cuenta que las inteligencias artificiales pueden entender lo que se les dice, pero no la experiencia. Y eso hace que sea diferente siempre la interacción humana entre una persona y una inteligencia artificial. Y la pequeña salvedad que quiero hacer aquí, y esto es una reflexión y a nivel personal, lo hemos hablado también en academia, es que esto es un por ahora en doble sentido, porque primero no sabemos hasta dónde puede llegar y hasta dónde puede avanzar la inteligencia artificial, podemos conjeturarlo, pero lo que sí, el tema de la empatía y de la conexión humana es fundamental para nosotros, pero no es tan fundamental para las nuevas generaciones que son nativos digitales y que están más acostumbrados realmente, es preocupante, pero es la realidad, están más acostumbrados a interactuar con una máquina que a interactuar con una persona. En este sentido, para ellos, ya no resulta tan importante, no solo no resulta tan importante, sino que hasta tienen más apertura y tienen probabilidades de sentirse más cerca de una tecnología que de un ser humano. Entonces, las nuevas generaciones capaz que inclusive rehuyan de estas cuestiones de empatía y conexión humana, y esto ya está sucediendo en países altamente tecnificados, como en Corea, en otros países de Oriente, donde la persona inclusive hasta la comida la pide por pedido, ya no quiere tener ninguna interacción humana real. Entonces, simplemente para reflexionar, lo cierto es que hoy, más para los latinos y para nosotros, esto
no está funcionando. Bien, ¿me escuchan? ¿Estamos bien? Lo segundo tiene que ver con la intuición y la sensibilidad. Evidentemente, la intuición y la sensibilidad humana ayuda a que nosotros nos podamos adaptarnos a las sutilezas y emocionales y ajustar nuestro enfoque en tiempo real a habilidades complejas que van más allá de las capacidades actuales de la inteligencia emocional, ¿correcto? Y esto es importante. Creatividad, flexibilidad. El coaching implica abordar problemas de una forma creativa, nueva, no siempre son las mismas soluciones. La idea también es despertar la creatividad del cliente, su forma de pensar, cambiar su forma de pensar. Y las respuestas de todos son distintas, no hay respuestas unánimes, lo hemos vivido en la experiencia y lo tenemos que manejar desde la experiencia. Luego, sin profundizar mucho, el tema de la ética y la responsabilidad. Las decisiones éticas, la confidencialidad, la gestión de las situaciones, los resultados, requieren un juicio humano y una comprensión del contexto. Cuando nosotros interactuamos con la inteligencia artificial, realmente no sabemos qué está pasando con la información que nosotros le brindamos. Podemos tener la información que ellos nos dicen, pero sabemos cómo funciona el tema de los megadatos, no sabemos esa información para qué está siendo utilizada y de qué manera puede jugarnos un rol no solo de coach, sino también un rol marketinero, en el sentido volver a consultarme, volver a tener acceso a mí, porque eso es lo que muchas veces intenta la tecnología, ¿no? Desde un punto de vista del marketing, y más cuando estas inteligencias son pagas. Y bueno, y después hay un tema de conciencia, de comprensión profunda del ser humano, que nace desde la vivencia, y solo un ser humano puede comprender cabalmente a sus clientes. La segunda pregunta que tenemos ahí es cómo la inteligencia artificial puede ayudar a los formadores en coaching ontológico y cuáles son los riesgos asociados desde el punto de vista académico. La inteligencia artificial en la educación no solo puede utilizarse, sino que hoy debería utilizarse. Pero no utilizarse en tantas simulaciones. Se pueden hacer prácticas, no está mal, siempre y cuando estén guiadas por un docente capacitado, pero las prácticas definitivas, lo que nosotros llamamos la práctica con un ser humano, no puede ser simulada ni el coach ni el coaching por una inteligencia artificial, por lo dicho anteriormente. No obstante esto, las inteligencias artificiales pueden utilizarnos para tener alguna herramienta especial, para tener alguna lista de preguntas cuando nos quedamos sin ideas frente a una circunstancia posible. La podemos utilizar para realizar escritos, resúmenes, para una cantidad de cosas que nos pueden ser útiles desde el punto de vista académico, tanto para el estudiante como para el docente, ¿no? ¿Cómo puede la inteligencia artificial ayudar a los coaches ontológicos en su práctica profesional? Bueno, lo decía un poco Enrique, no quiero entrar en esto, pero bueno, es algo que te puede dar múltiples herramientas, bitácoras, seguimientos de sesiones, personalizar programas, preparar ejercicios, sacar ideas. Hay algo que agrego a lo que decía Enrique, que muchas veces se puede usar en tiempo real, siempre y cuando uno con su coachee lo tenga en común acuerdo, decir, mira, yo en algún momento puede ser que haga alguna consulta a la tecnología para tener más herramientas, pero hay algunas cosas que hay que tener en cuenta en todo esto, pero sí,
se puede, por supuesto, tener mucha ayuda. Lo que no significa que pueda suplantar al ser humano hasta el día de hoy, ¿no? ¿Cuáles son los riesgos para el público consumidor que podría creer que está interactuando con un humano en una sesión de coaching ontológico? Bueno, justamente ese, ¿no? Los peligros son, primero, el peligro de estar siendo utilizado para entrar en el juego de la adicción a la tecnología a través de los megadatos, a través de la información que se le brinda. Lo peor es creer que estás actuando con un ser humano cuando no estás interactuando con un ser humano. Y esto funciona muy bien cuando nosotros, yo qué sé, hay muchas páginas de internet, de lo que sea, de compras, de empresas, que tienen un chatbot todo el tiempo donde tú puedes hacer consultas y te las va a responder, parece que es una persona, pero generalmente aclaran. Lo correcto sería que aclare que sea una inteligencia artificial. Pero una cosa es preguntar cómo me va a llegar un producto que compré, y otra cosa es una pregunta como la que mostraban anteriormente, ¿no? Tengo problemas con mi jefe, no sé qué hacer. Bueno, son situaciones diferentes, y el creer erróneamente que estoy interactuando con un ser humano puede hacer que haya problemas de confianza en el proceso, expectativas no cumplidas, y bueno, la experiencia de coaching hasta ahora va a ser insatisfactoria para el cliente si sucede de esta manera. Y bueno, ¿y cuáles son los riesgos éticos? Simplemente decir que desde el punto de vista académico, el riesgo ético más grande tiene que ver con lo que podríamos llamar copyright. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial no tiene copyright. Yo le puedo pedir a una inteligencia artificial que me responda preguntas, que evalúe, que me haga un ensayo, pero no va a ser mío, no va a ser mi conocimiento, no va a ser mi producción. Sin embargo, tampoco necesariamente va a infringir ningún derecho de copyright de ningún lado, porque está elaborado por un lenguaje de inteligencia artificial. Entonces, es muy importante este desafío que es un desafío ético para la docencia y para la educación, de alentar a las personas a utilizar la inteligencia artificial como fuente de consulta, como fuente de comparación, como ayuda para elaborar marcos teóricos, lo que sea, pero no para copiar y pegar en un trabajo lo que es una inteligencia artificial. Y mucho menos, muchísimo menos para usarlo como usar a la inteligencia artificial, como ya lo mencionaron los anteriores, como coach o como coaching. No sé si puedes cerrar un poco la presentación, que quiero terminar simplemente con dos cosas, María José. Y tiene que ver con simplemente dos reflexiones que me parecen muy importantes, ¿no? Lo primero que yo les insto a estudiar es la teoría de Kurzweil, de la singularidad tecnológica, que si bien fue elaborada hace muchísimos años, empezó allí por el año 1965, se ha venido cumpliendo, y Kurzweil habla de esta singularidad tecnológica, es decir, cuando la máquina puede crearse a sí mismo, que lo hablaba Enrique, dice que va a suceder entre el año 2030 y el año 2046. Esto es muy interesante, ¿no? Y hay que tenerlo en cuenta, porque no sabemos cómo puede esto, qué es lo que puede pasar el día de mañana. Y por eso es importante tener en cuenta que todas las reflexiones que hoy hacemos son hasta el día de hoy y hasta lo que hemos visto hasta el día de hoy. Si vemos lo que dijo Robert Anton Wilson sobre la teoría del Cristo saltador, es otra cosa que pueden explicar, no tiene nada que ver con religión, simplemente cada cuánto se duplica el conocimiento de la humanidad, desde lo que había del conocimiento de la humanidad en el año 0, en la época de Cristo. Bueno, ese conocimiento se duplicó en el Renacimiento, hubo 4 Cristos en el año 1750, para el año 2000 había 2 Cristos por año, y hoy se habla que hay entre 4 y 6 Cristos por año. Entonces, ese crecimiento exponencial del conocimiento, que está íntimamente relacionado con la tecnología y con la inteligencia artificial, nos muestra un panorama de que tenemos que controlarlo, tenemos que seguirlo de cerca, tenemos que estudiarlo, pero también nos brinda un futuro muy incierto. Muchas gracias por su tiempo, gracias
por soportarme estos minutos. Ha sido un placer y un verdadero honor compartir con ustedes. Dejo con ustedes a María. Ahí está. María José. Sí, ahora vamos a seguir. Gracias, Jair. Vamos a continuar y para ya finalizar con la exposición de María Laura, le damos la bienvenida y la dejo con ella. Muchísimas gracias, María José, y muchísimas gracias a todos por estar aquí. Bueno, como ya hemos venido escuchando a lo largo de toda la exposición, la palabra ética ha salido en distintas oportunidades, ¿no? Y visto lo visto, creo que no podía ser de otra manera. En función de eso, nos pareció importante incluir el ámbito ético a la utilización de la tecnología de inteligencia artificial en función de lo que conocemos hasta ahora y en función de lo que hemos podido investigar. Entonces, para ello, María José, te pido si por favor me puedes compartir la presentación. Ok, entonces, para contextualizar un poco y tomarlo como punto de partida, me gustaría que utilizáramos una definición que pudo haber sido cualquiera, una definición de inteligencia artificial. La UNESCO en el 2019 la definió como un campo que implica máquinas capaces de imitar determinadas funcionalidades de la inteligencia humana, incluidas características como la percepción, el aprendizaje, el razonamiento, la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos. Entonces, de acuerdo a la UNESCO, esto es lo que es, y yo diría, lo que pretende ser la inteligencia artificial. ¿Podemos avanzar con la siguiente? Ok, entonces me gustaría hablar un poquito de cómo lo hace y de antemano voy a pedir excusas por la manera tan reduccionista como lo voy a expresar. Pero me parece que expresarlo de manera sencilla nos puede ayudar un poco. Lo hace mediante la utilización de modelos de lenguaje de gran tamaño, es decir, a través de enormes bases de datos que interactúan con funciones algorítmicas o redes neuronales que han diseñado y producen una respuesta inteligente. Dicho de otra manera, ante un requerimiento externo, ante una pregunta o la solicitud de la ejecución de una tarea, esta enorme base de datos interactúa con esta red neuronal que conocemos popularmente como algoritmo y de esa interacción se produce una respuesta inteligente. Respuesta inteligente entre comillas. ¿Podemos avanzar, María José? Ok, entonces, de esta interacción, de esta forma de operar, surgen algunas limitaciones, surgen muchísimas, pero algunas de las que me pareció más importante traer a la sala son las siguientes, ¿no? Que los modelos entrenados utilizando grandes bases de datos que tengan un filtrado limitado, es decir, que no hayan sido depuradas, que tengan errores, que tengan sesgos, como puede ocurrir con toda la información que encontramos en Internet, pueden producir, amplificar y difundir contenido problemático e información errónea. Es decir, no solamente tenemos el riesgo de la calidad de la base de datos o de los datos que van a interactuar con el algoritmo, sino que la respuesta que produzca puede contribuir, si es una respuesta inadecuada, a amplificar los errores en esa base de datos. Por otro lado, el modelo no tiene medios para evaluar por sí mismo y muchísimo menos de alertar al usuario de la veracidad o pertinencia del resultado. Es decir, no está en capacidad de identificar si la respuesta que está dando es una respuesta válida, inválida, correcta, incorrecta, con sesgos o no sesgos. Y por otro lado, al tratarse de algoritmos probabilísticos, ante una misma tarea o pregunta, lo más probable es que el modelo nos devuelva diferentes respuestas. Probablemente incluso diferentes respuestas con errores o con información inadecuada o con información peligrosa.
por lo tanto, yo como usuario me pregunto, si siempre pregunto lo mismo y tengo distintas respuestas, ¿cuál es la confiabilidad del resultado que estoy teniendo? La siguiente, María José, por favor. Ok. ¿Qué significa esto? Esto significa, desde nuestro punto de vista, o desde mi punto de vista particularmente, y desde el punto de vista de muchas de las fuentes investigadas, es que hay una permanente necesidad de supervisión humana, permanente, importante necesidad de supervisión humana, debido a que por muy sofisticada que sea la respuesta que estamos recibiendo, o que parezca la respuesta que estamos recibiendo de ese chatbot, de esa máquina, de ese instrumento, es importante tener en cuenta que ese instrumento no comprende nada del lenguaje con el que trata, ni de otras modalidades de datos. No está en capacidad de entender las indicaciones que recibe ni sus respuestas. Simplemente lo que ocurre es producto de esa interacción entre los datos y las probabilidades que se generan en función de las palabras de búsqueda que se estén utilizando. ¿Okay? La siguiente. Y aunque parezca obvio decirlo, me parece que no está de más traerlo y ponerlo muy visiblemente sobre la mesa. La inteligencia artificial no tiene conciencia. Si no entiende el lenguaje, si no entiende los datos, sino simplemente está produciendo un resultado en función de un algoritmo y de una base de datos, no tiene conciencia que le permite establecer límites de actuación, saber cuándo deben parar o no, que les permite aplicar valores y principios éticos. Aspectos fundamentales en nuestra interacción como un coachee, en nuestra práctica como coaches y en nuestra práctica como docentes y formadores de nuevos coaches ontológicos. Entonces, esto para mí es fundamental. Entonces, en función de todo esto, la pregunta que nos surgió fue, ¿está verdaderamente el accionar ético presente en el desarrollo y utilización de la inteligencia artificial en general? No exclusivamente en el mundo del coaching, sino en general. Y nos encontramos con que han surgido alertas y denuncias de irregularidades éticas vinculadas al crecimiento desenfrenado y éticamente no guiado. Ya en el 2020, dos miembros importantes del Comité de Ética de Google generaban un artículo de opinión bastante riguroso y bastante duro en este sentido. Y más recientemente, en el año 2023, voces muy autorizadas, incluyendo CEOs y cofundadores de empresas desarrolladoras de inteligencia artificial, han comenzado a ofrecer una visión mesurada acerca de esta revolución tecnológica y sobre los riesgos y limitaciones que tiene la inteligencia artificial generativa. ¿Okay? Entonces, en función de esto, pareciera que estamos en una disyuntiva de decidir, la desechamos por completo, no la utilizamos, si este es el riesgo, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿No? Y han surgido algunas iniciativas en este sentido. Por favor, María José. Ok, entonces, ante esto, que como decía Enrique, la inteligencia artificial no nació ayer, empezó a gestarse desde hace mucho tiempo, pero el ámbito ético o las regulaciones como que siempre llegan un poquito tarde. El mundo empezó a reaccionar de manera formal a partir del año 2021. En noviembre del 2021, la UNESCO, en su conferencia general, aprobó la recomendación sobre ética de la inteligencia artificial. No es un instrumento sancionatorio, no es una ley, es una carta o un instrumento en el que, a través del cual se recomienda a los Estados miembros que apliquen las recomendaciones, valga la redundancia, contenidas en ese instrumento, la apliquen en cada uno de sus países y que exhorten, motiven y animen a las partes involucradas a acoger esas recomendaciones éticas en el uso y desarrollo de la inteligencia artificial.
A partir de esas recomendaciones, la Organización Mundial de la Salud generó un documento de orientación sobre ética y gobernanza de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud. Como vemos, no son leyes, pero es el estar presente y el hacerse cargo de estos organismos multilaterales en que la inteligencia artificial llegó para quedarse, que no podemos mirar hacia el otro lado y que por el contrario lo que tenemos que hacer es ver cómo acotamos los riesgos que puedan generarse de su utilización. Y ya en el 2023 y en el 2024 sí surge una ley, la Comisión Europea y el Parlamento Europeo aprueban la primera ley de inteligencia artificial del mundo. ¿Okay? Este sí ya es un marco regulatorio que se estima que empezará a entrar en vigencia formalmente en el año 2026. Okay. La siguiente, María José, por favor. Entonces, de esto que acabamos de ver, de la recomendación de la UNESCO, de la orientación de la Organización Mundial de la Salud, se desprenden unas directrices éticas aplicables a la inteligencia artificial generativa. Insisto, no solamente para el mundo del coaching, sino en general para toda la inteligencia artificial generativa. Estas directrices éticas son responsabilidad, privacidad y selección de datos, es decir, confidencialidad, transparencia, explicabilidad, equidad y alineación de valor y propósito. Siguiente, María José. Ok. Y de esas directrices se desprenden algunos valores que están muy alineados con los valores y principios que manejamos en nuestro código de ética dentro de FICOP en cuanto al ejercicio profesional de un coach ontológico FICOP, que son la autonomía humana, la seguridad y el bienestar humano como un valor fundamental, la transparencia, la explicabilidad, la responsabilidad, incluyendo la rendición de cuentas, etc. Esto lo vamos a desarrollar un poquito más. María José, ¿me ayudas con la siguiente lámina? Ok, todas estas directrices y estos valores y principios se traducen, entre otras cosas, ¿en qué? En que las personas, o el deber ser, es que las personas comprendan el papel que desempeña el sistema de inteligencia artificial, tanto en el servicio que brindan como el que reciben. Es decir, se hacen responsables de la utilización de la inteligencia artificial, entendiendo que no es algo que está ahí y de cuyo resultado yo no tengo nada que ver. O sea, yo como proveedor de servicio y como usuario debería estar consciente y hacerme responsable de las consecuencias de la utilización de esa tecnología. También se traduce en que debe garantizar la privacidad y la confidencialidad de los datos que se están utilizando. Es importante que los diseñadores de inteligencia artificial satisfagan los requisitos reglamentarios, es decir, que exista una regulación de seguridad que también contemple precisión y eficacia de acuerdo a unos estándares bien definidos y que los diseñadores satisfagan esos requerimientos. Pero satisfacer esos requerimientos implica que primero tienen que existir, tiene que haber un compromiso de que todos los desarrollos tienen que estar bajo algunos estándares. ¿Sí? El uso de la inteligencia, garantizar que el uso de la inteligencia artificial no produce daños mentales o físicos si se compara con lo que ocurriría utilizando otro tipo de interacción, por ejemplo, la interacción humana. Y que la inteligencia artificial es comprensible tanto para los desarrolladores como los profesionales que lo utilizan, como los usuarios, como los reguladores. Siguiente, María José. Ok. Por otro lado, también es importante, o de estas directrices y estos valores se desprenden, que es necesario que estén disponibles especificaciones claras y transparentes de las tareas que puede realizar la inteligencia artificial y cuáles son las condiciones bajo las cuales
se puede lograr el rendimiento deseado. Es decir, que yo como usuario tengo que involucrarme y entender qué está pasando ahí, que esto no es una caja negra donde hay unos datos que no sé de dónde salieron con un algoritmo que no sé cómo funciona, sino que es importante desde el punto de vista ético que para poder asumir la responsabilidad, que el usuario entienda cómo funciona, que entienda cuáles son las condiciones que requiere para funcionar bien y que pueda evaluar el resultado. Por otro lado, que los principios regulatorios se apliquen antes y después del algoritmo, es decir, que sea susceptible de la aplicación o el instrumento o la tecnología que se haya desarrollado sea susceptible de poder ser auditada antes, durante y después. Y no menos importante por estar de último, es que si algo sale mal con un sistema de inteligencia artificial, se puedan determinar responsabilidades, que exista una reparación y en caso de que no pueda haber reparación, que exista una sanción. ¿Ok? Siguiente, María José. Entonces, aun cuando estos no son los únicos aspectos visibles de o que se derivan de estos valores o de estas directrices, sí nos parece que de partida podrían ser los más importantes. Y la pregunta que nos surge al terminar esta primera fase de la investigación es, ¿realmente estas directrices éticas están presentes en los instrumentos de inteligencia artificial desarrollados hasta el momento, en general y de manera particular en nuestro ejercicio como coaches ontológicos? O sea, ¿realmente hubo una regulación, realmente algún diseño ético en este sentido? Lo hemos validado, lo que utilizamos estos instrumentos, nos hemos tomado el tiempo para validarlo, y quizás la pregunta que para mí es más desafiante es, ¿estamos realmente capacitados para poder validarlo, visto lo visto que son sistemas que deberían ser susceptibles de ser auditados, que nosotros deberíamos entender, o sea, deberían ser transparentes y lo suficientemente claros para entender cómo operan y poder nosotros validar ese resultado final? Y esta última pregunta que me parece de una extrema relevancia es, ¿será posible en el futuro incorporar realmente valores y principios éticos en el diseño de un sistema de inteligencia artificial? María José, la siguiente. Ok. Esto hasta ahora, hasta donde hemos podido investigar, esto aún no es posible. O sea, el que un sistema pueda contemplar o que se puedan incluir valores y principios éticos, así como un propósito determinado, y que el resultado no se salga de eso, hasta este momento, de acuerdo a lo que hemos investigado hasta ahora, no es posible. Entonces, yo me pregunto, siendo que el ámbito ético es uno de los pilares fundamentales, además del rigor académico, del ejercicio de nuestra profesión, ¿es posible realmente incorporar de manera segura en cualquier espacio del ejercicio del coaching elementos de inteligencia artificial? Más allá de lo que inicialmente decíamos que nos puede asistir en algunos espacios, desde mi punto de vista, esto es un tema que deberíamos tener permanentemente presente en nuestro ejercicio a la hora de utilizar este tipo de tecnologías. Entonces, ¿cuál debería ser el futuro? ¿Me ayudas un poquito, María José? Ok. Como dijimos inicialmente, como dijo Yair, como ha traído cada uno de mis compañeros anteriormente, la inteligencia artificial está ahí, llegó para quedarse y no sabemos hasta dónde va a evolucionar. Si lo que nos acaba de decir Yair de lo que ocurrirá con ella en el 2030 va a ser cierto o no. Pero pareciera que una manera de
trabajar desde ya en acotar los riesgos que evidentemente tiene la utilización de la inteligencia artificial sin ningún tipo de regulación y sin ningún tipo de normativa, nos lleva a pensar o apunta hacia que una cultura de colaboración debería impulsar esta estrategia futura. Es decir, hacer que los sistemas de inteligencia artificial sean realmente útiles y seguros para el ser humano significa tomarse el tiempo para evaluar y diseñar de manera colectiva estándares de investigación, pruebas, implementación, auditoría, siguiendo estándares técnicos y éticos de altísimo nivel. Siempre y cuando no perdamos de vista que desde nuestra mirada o desde mi mirada, la inteligencia artificial no está para sustituir al ser humano, está para contribuir con el desarrollo del ser humano en los distintos ámbitos, para ampliar ciertas capacidades, para mejorar la velocidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y si hago propias las palabras que traía Jair hace un rato acerca de la tendencia que están teniendo las nuevas generaciones a interactuar con inteligencia artificial más que con seres humanos, y que incluso nuestro quehacer o el quehacer de un médico o el quehacer de un psicólogo esté bajo estas plataformas, y que exista esa tendencia de estas nuevas generaciones, desde mi punto de vista, ese es un llamado de alerta importante para hacer que el ámbito ético sí o sí esté inmerso en todos estos desarrollos. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por, como decía Jair, por haberme aguantado, y estamos abiertos para cualquier duda o pregunta que pueda surgir en la sala. Bueno, no hay preguntas en el chat. Sí se ha manifestado una inmensa alegría por traer este tema justo en el día en que estamos empezando nuestras celebraciones, tema que es para conversar mucho y para poder ir estudiando e informándonos. De mi parte, agradecerles haberme dejado ser parte de este equipo. Me voy muy, pero muy feliz y muy agradecida. En nombre también de FICOP, darle las gracias a cada uno de ustedes por el trabajo que están realizando. No, muchísimas gracias a ti, Majo. Muchísimas gracias de parte de todos mis compañeros por el apoyo que nos han brindado, y a FICOP por esta hermosa oportunidad. Y como dijimos desde el principio, este es el primer approach. O sea, este es el punto de partida a lo que estimamos va a ser una investigación profunda de largo alcance y data, porque esto es un tema altamente sensible desde nuestro punto de vista para nuestra profesión. Así que muchísimas gracias. María José, si te parece, hay una respuesta que Carlos Mayor le daba a Jano, que nos escribió a través de las redes. No sé si Carlos quería ampliar. Sí, yo quiero. Hola, muchas gracias, Jano, por la pregunta. En realidad, hoy la inteligencia artificial no puede leer emociones, ni la tensión corporal, ni nada de lo que hace un coach. En realidad, hay varios artículos, hay un diario de Argentina que dice Infobae, si vas a buscar, figura que ya se puede hacer, pero la inteligencia artificial solamente interpreta algunos gestos, interpreta, no es ni siquiera, o sea, interpreta, y a esa interpretación le da lo que el diseñador o el entrenador le dice que es. Puede tener un gesto así y puede decir que es asombro, o puede tener el mismo gesto y tener otra acepción. Entonces se puede equivocar. Igual que la tensión corporal, puede leer microgestos, por ejemplo, mover los ojos para abajo, que está recordando, mover para arriba, que está imaginando, puede hacer todo eso, pero siempre basado en una interpretación. Hasta ahora, las inteligencias artificiales
no experimentan, no viven el dolor. Cuando a mí me dijo una, entiendo que sientes dolor, no puedo entender que siente dolor porque no lo ha sentido nunca. Solo puedo entender una definición que alguien le ha puesto de dolor y según el texto o más avanzado, según lo que lee en mi rostro, hacerlo. Pero hasta hoy no se ha logrado y es muy difícil que se logre porque se tiene que entrenar para ese tipo de cosas y las personas sienten diferente y se comportan diferente hasta distintas situaciones. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias. María José. Una vez más, gracias por este espacio, por haber traído el tema de inteligencia artificial aplicado al coaching profesional. Y agradecer también a todos quienes estaban a través de las redes y nos hicieron llegar las felicitaciones para este equipo de profesionales que tenemos hoy.